máximo en un régimen como ese, donde usted tiene que ser muy consecuente con lo que le están ordenando desde arriba. O sea, ahí no es lo que yo quiero, es lo que yo debo. Y me parece muy raro que un funcionario se tome la molestia o se tome, digamos, la atribución de decir, no pasa. Señores, pero es que es de nuevo, no es el equipo X, digamos, de un pueblito, no voy a decir nombre para que nadie se sienta maltratado, de un pueblito nuestro, no. Es la Selección Nacional de Costa Rica, que va a jugar su sexto mundial y que ha hecho muy buenos papeles en los diferentes mundiales, especialmente en el 90 y en el 2014. ¿Cómo es que nos pueden tratar a nosotros como si fuéramos un equipo de segunda categoría? Camaradas, bienvenidos una vez más. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Yo soy Carlos Santa Cruz y en esta ocasión vamos a reaccionar a la prensa tica, la prensa costarricense, quienes están muy avergonzados por el ridículo mundial que pasaron a causa de su selección. Para ponerlos en contexto, la selección de Costa Rica iba a jugar un partido de fogueo contra la selección de Irak, el cual fue suspendido. Tuvieron un problema de visado, o no sé cuál fue el problema realmente, que no pudieron ingresar al territorio iraquí. Unos dicen que se arrepintieron de último minuto de que les sellaran el pasaporte y después tener problemas al ingresar a otros países. Pero mejor vamos a escuchar lo que dice la prensa costarricense, que están entre molestos, asustados por meterse en problemas con los iraquíes y avergonzados por el ridículo mundial porque son noticia en todo el globo terráqueo. No olvides darle like a este video, deja tu comentario y sin más que decir, comenzamos. Todo mundial, cuento hasta las milésimas de segundo y por dicha ya hoy es jueves 17, estamos cada vez más cerca de la apertura del mundial, pero indudablemente el tema de hoy, la noticia es lo que pasó ayer en relación con el partido que hoy tenemos que disputar a las 8 de la mañana, hora nuestra, ante Irak. Y ya sabemos que no se realizó y conocemos algunos entresijos del por qué no. Lo lamentable es que hemos sido noticia en el ámbito internacional y noticia negativa, porque es muy raro que un partido de fogueo se cancele de la forma en que se hizo. Y hay muchos vacíos, hay todavía muchas respuestas que no conocemos y razones que habría que pedir antes de que empiece este campeonato a la gente de la dirigencia, a la federación, para que expliquen por qué hay un desplazamiento, por qué se haya entrado un grupo y al final el partido no se realiza, lo cual indudablemente tendrá alguna consecuencia directa en el equipo, puesto que se iban a ver algunas figuras que no son estelares, no se pudo realizar el entrenamiento de rigor y aunque puedan decir que se puede matizar de otra manera, lo cierto del caso es que se hizo mal, alguien ha fallado aquí y Costa Rica se quedó sin su último fogueo. Yo sostenía ayer que yo pensaba que no iba a jugar Keylor, pero por otro lado, creo que había una corriente que me deja hoy pensar, me deja entrever que a lo mejor yo me equivocaba y que Keylor sí podía jugar al menos una parte del encuentro. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, José Eduardo. Sí, sin duda fue una pifia, llamo yo. Una pifia no es algo negativo, sino que es algo un objetivo que se plantea y al final no se cumple. En este sentido quedan dudas, como bien lo ha apuntado usted. Primero, se habla de una empresa que era la intermediaria, pero no se dice cuál es esa empresa. Eso a mí me deja algún tipo de dudas, ¿verdad? ¿Por qué no dicen quién es la empresa y quién es su representante? A mí me parece que sería un buen ejercicio de transparencia si empezamos hablando de las cosas como son. Para empezar, entonces decíamos que es digno decir quién es la empresa, quién es su representante, porque han surgido muchos nombres y muchas cosas, pero oficialmente no hay nada. Eso a mí me deja dudas, ¿verdad? Yo creo que la decisión fue la correcta. En la situación en que estaban fue correcta, devolverse, no se podía avanzar, era materialmente imposible seguir. Pero sí me dejan dudas algunas declaraciones que no dan la verdad o no son claras sobre lo que pasó en el trasfondo. Para empezar, decía, me parece que es importante que digan quién era la empresa. Sí, yo creo que todos quedamos con un sinsabor porque a pesar de que era un amistoso y que no tenía tal vez mucho cartel, porque Luis Fernando Suárez no lo iba a tomar tal vez como vitrina para la selección, de todos queríamos ver qué era lo que se iba a mostrar y también, pues como dice Harold, la cuestión administrativa que hay detrás deja un poco de dudas. Sabemos que obviamente es la mejor decisión porque el hecho de que se sellara los pasaportes de los jugadores de la selección era algo que podía complicarlos perfectamente en el futuro
no solo para viajes de la selección, sino para viajes de ellos mismos, que pudieran tener algún fichaje en algún país que tiene problemas políticos con Irak y que probablemente no los hubieran dejado ingresar si lo tenían fecha sellado. Sí, pero ahí, digamos, la incógnita es, sabíamos que íbamos para Irak, se sabía con tiempo, se había hecho un contrato incluso para que el gobierno y la Federación iraquí pagaran el campamento, ¿cierto? Sí. Entonces, también, ¿cómo es que ese aspecto, perdón Luis, cómo es que ese aspecto no haya quedado más que claro, ¿verdad? Sí. Eso debió de negociarse con toda la anticipación del mundo. Sí, Me parece que a mí, mandaron a mí me parece que este comportamiento, digamos, general, que hay que buscar luego ya puntualmente los responsables, pues nos deja muy mal parados en el ámbito internacional. Sí, también Irak mandó sus representantes para un avión privado para la selección para que viajaran hoy mismo y jugar el partido en la tarde en hora de allá, ¿verdad? Y la federación dijo que no por todo el cansancio de los jugadores de ayer, del viaje. No, pero es que Luis, ahí, digamos, o sea, ya eso sería una charanga. Ya eso sería una charanga. Esta es una selección mundialista que se está preparando para jugar contra grandes se rivales. perdió la confianza. Ya no había, ya no se podía tratar de tú a tú a las autoridades iraquíes porque ya habían cometido un error. Además, Harold, hay una planificación. O sea, usted no puede decir, oiga, señores, tomamos un vuelo X y No, como las mejengas del barrio, nosotros vamos a jugar. por favor, somos una selección mundialista. Pues, pues eso, que aspira con todas sus dificultades y limitaciones, aspira a ser un buen mundial y aspira, ojalá, a clasificarse. Y la pregunta, ya eso José, lo veremos, pero no puede comportarse, digamos, administrativamente de una manera diferente. La pregunta que yo me hice, si Irak está pagando todo en Kuwait, ¿y por qué la selección de Irak no se desplaza a Kuwait y hacen el partido ahí? Porque es la de Costa Rica la que tiene que... Bueno, por eso son elementos que a lo mejor no fueron bien manejados. Por una cuestión económica. De hecho, se hablaba de que los iraquíes... La gracia de hacer todo este acuerdo con esta empresa intermediaria, que no sabemos quién es, era precisamente eso, tener un estadio lleno en Irak y que ellos pudieran sacar sus réditos económicos. A mí bueno, sí, hay que ver cómo... Sí, pero a los que pagaron el boleto, ¿cómo les va a caer eso? Pero para mí, en el fondo, es una descoordinación total de las autoridades que se pusieron de acuerdo con la empresa y con la federación y las personas que estaban recibiendo la selección en la frontera. ¿Cómo es posible que al día de hoy, traten Alejandro, algo y al final no se cumpla? Cuando hay tantas facilidades de comunicación, es inconcebible lo que ha pasado. José Eduardo, Sinceramente, pero es que es inconcebible. Vos me decís que la comunicación hoy día, claro, en Costa Rica, en el mundo occidental, pero en el mundo árabe es diferente. Es un país que está en guerra, todavía está en guerra. Sí, Harold, de acuerdo, pero si usted sabe ya, porque eso se hizo con tiempo, usted sabe que Irak es un país con características muy particulares. Entonces, todo este tipo de situaciones, máxima esta de que tienen que resellar o no el pasaporte, es una cosa que debió quedar más que clara, coordinarla en todos los ámbitos, para que simplemente cuando llegasen a la frontera fuera un trámite, ¿me entiende? Un trámite que los jugadores van a pasar en estas condiciones. Bueno, es que yo entiendo que ¿verdad? Sí iba a ser. Bueno, pero algo falló ahí. Pero que el funcionario que estaba ahí aquí dijo que no. Pero es que ese funcionario me parece que ese funcionario no estaba respondiendo a, digamos, a una percepción propia, sino, digamos, a una directriz que le dieron. Entonces, ahí falla de nuevo. Ahí, o sea, el engranaje de A a B, ¿verdad?, de Irak a Costa Rica o viceversa, ahí en medios hay un vacío. Sí. Y eso ha hecho que se pierda, digamos, el fogueo. Sí es cierto que no estamos hablando de un fogueo porque hace un rato jugó España contra Jordania en Omán. Ganó 3-1 y yo venía escuchando el partido y decían, bueno, es que España está jugando en sexta, ¿verdad? A veces pasa séptima, porque eran prácticamente caminando. Pero bueno, servía para ver, por ejemplo, para ver a Ansu Fati, que jugó bastante bien, que no tenía rodaje y que hace ratos que no jugaba un partido completo. Entonces, digamos, por ahí pensaba yo que podía tener valor el encuentro ante Irak, para ver algunas figuras que no han tenido mucho rodaje en el caso nuestro. Pero al final termina esto en un enredo, es que es lamentable, sinceramente, es una lástima. Yo pienso que el haber suspendido el fogueo a mí ni me va ni me viene, porque incluso no lo quería Luis Fernando, etcétera, el técnico. El problema no es ese. El problema es el papelón que hicimos. Claro, porque somos una selección mundialista, jugadores de fútbol que van para un mundial pasaron 8 horas
en un bus que no podían salir del bus porque estaban en territorio hostil. Eso es una situación, digamos, lamentable, ¿sí? Porque, de nuevo, eso puede afectarlos, ¿entiende? No pudieron tampoco, o sea, no se jugó y tampoco se puede entrenar. ¿Dónde se iba a entrenar? ¿Entiende? Ahora, o sea, en un bus, no puede salir. Eso le digo, o sea, ahí sí hay cosas. La zozobra que vivieron 6 horas, entiendo, en que si les daban el pasaporte, que si no les daban, que se regresaban, no se regresaban. Alguien en la administración de este partido y de la federación tendría que ser responsable. Porque ahora es muy fácil decir, porque ahora también es muy fácil decir que las autoridades iraquíes rompieron el contrato, ¿verdad? Entonces les tiramos la pelota y nosotros, la responsabilidad de Costa Rica, ¿dónde queda? Porque es muy fácil, yo pienso muy que fácil delegar en el otro. Yo pienso que el administrativo de Costa Rica no tuvo culpa. Exacto, yo también pienso lo mismo. Los administrativos de Costa Rica, e incluso en eso, exonero a la federación y a sus dirigentes, me parece que ellos no son el problema, no son la causa. Entonces, la causa es un funcionario de la frontera que tomó una decisión equivocada y que no estaba en consonancia. Claro, eso es lo que nos han contado. Pero claro, porque la negociación debió estar clara, señor Eduardo, pero es que la negociación estaba clara. El mismo Rodolfo Villalobos lo dijo. Yo no me quedé contento con la palabra y lo tiene por escrito. Si había un trato por escrito y con la situación sensible que tiene políticamente Irak, yo creo que debió haber sido pero entonces a la hora de las horas alguien tenía que tener la capacidad de resolver allí sobre la marcha, ¿me entiendes? ¿Cuántas horas tuvieron para resolver eso? Pero es que José Eduardo, no es tan fácil, o sea, en una frontera donde no hay por la parte de Irak, internet, no por la federación. los teléfonos no sirven, etcétera, obviamente ellos no podían, digamos, hacer esa, como yo te llamo aquí ahora. Pues yo les digo, sinceramente, bueno, obviamente estamos a distancia y es muy difícil, digamos, confirmar, corroborar datos porque digamos, la distancia así lo dice. Pero yo le voy a decir una cosa, o sea, yo no me quiero quedar solo con la versión de que la culpa no, perdón, es un término equivocado. La responsabilidad es de los otros. Yo creo que aquí tiene que haber algún responsable por parte nuestra. Y es que hay un pecado original. Y el pecado original es aceptar ir a Irak. Ese es el pecado. Un país en guerra, un país que hace 3 meses vivió... Bueno, pero antes de que pasara esto estábamos diciendo que qué lindo, que qué bien, que qué fantástico que Irak pagara el campamento, que hasta yo creo que a lo mejor pagaba el campamento y hasta podía quedar hasta una ganancia, ¿verdad? Previo al Mundial, entonces que ya eso pues era positivo para la federación. Eso lo estábamos diciendo antes de, ¿verdad? Entonces es que aquí, digamos, se pintan los colores de acuerdo al momento. Y hasta el momento, antes de ayer, todo parecía muy bonito, ¿verdad? Pero resulta que la historia que nos estaban contando no era tan así, ¿verdad? Que tenía sus grises, que tenía sus vacíos. Y ahí se ve. Yo estaba observando noticias en el ámbito internacional, en diferentes medios escritos y también televisivos, y somos noticias, efectivamente. Pero somos noticias negativamente. Hay un vacío aquí también, porque el trato, según Rodolfo Villalobos, lo hizo cuando estaba en Corea con el mismo ministro de Deportes de Irak, que es el presidente de la federación a su vez. Debió haber estado él mismo o un representante directamente recibiendo la selección para evitar estos problemas. Y también, ¿a dónde estaba la empresa? ¿Estaban los representantes ahí? Porque si ahí estaban los representantes, debió haber habido perfectamente alguien que resolviera el problema de la empresa. Por eso, no de la federación. Pero también de parte de la federación tenía que tener a alguien avalado y autorizado para que exigiera a esa empresa, que hoy podemos decir que hasta ahora es una empresa fantasma, porque no sabemos quién está detrás de esa empresa. Esa empresa fantasma, bueno, había que decirle, señores, esto es muy serio. Esta es una selección mundialista que está pronta a hacer un fogueo a 4 o 5 días del Mundial, y ustedes no pueden decir que los jugadores estén en un bus 4, 5, 6 horas, como usted dice, Harold. Es que de verdad, o sea, si esto le pasa a un equipo de la tercera categoría nuestra, pues yo lo entiendo, pero a la selección nuestra no puede pasarnos. En 2014, por ejemplo, se hablaba de que hubo una puesta en escena desde el punto de vista administrativo que fue fantástica, que fue espectacular. O sea, cada detalle estuvo medido, y eso fue un elemento muy positivo para que los jugadores se dedicaran a lo que tienen que hacer, a jugar bien, y a pensar en la cancha, en lo que puede pasar en la cancha, en la forma en que ellos se van a comportar técnica y tácticamente, ¿verdad? No, ahora, por más fieles y por más consecuentes que quieran ser los jugadores con su federación, oiga, tiene que haber algún malestar ahí. Porque, bueno, Keylor daba declaraciones a la prensa española y decía, nosotros queríamos jugar, nosotros ya veníamos con la mentalidad de jugar, lástima que no se pudo jugar, porque no es tanto el rival, sino, digámoslo, el soltar piernas y demás. Pero también la federación había mandado a 2 personas a Irak para que todo estuviera bien.
y que la selección llegara hasta la frontera es porque algo en ese momento fue que cambió. Porque Sí, ya bueno, todo estaba Luis, planeado. que incluso ya había habido un avance, ¿no? Ya había pasado la utilería. Ya estaba todo allá. Eso fue que bueno, algún por lo menos miembro dos funcionarios de la Irak, federación ya habían pasado y no les habían sellado el pasaporte. exacto. Entonces fue algo que cambió en el momento que no quisieron. Que hubo un cambio en la persona encargada. Pero, Harold, es y ese nuevo que entró tomó la decisión de que sí se les sellaron los pasaportes. Harold, yo entiendo la versión que usted está dando, porque es la versión, digamos, que nos llega, y de nuevo estamos a distancia y no podemos hurgar más, que es casi imposible. Pero a mí me cuesta creer eso, porque es que, digamos, porque Juan Pérez llegó al puesto X, entonces ya le pareció que no, que había que resellar. No, hay política, máximo en un régimen como ese, donde usted tiene que ser muy consecuente con lo que le están ordenando desde arriba. O sea, ahí no es lo que yo quiero, es lo que yo debo. Y me parece muy raro que un funcionario se tome la molestia o se tome, digamos, la atribución de decir, no pasa. Señores, pero es que es de nuevo, no es el equipo X, digamos, de un pueblito, no voy a decir nombre para que nadie se sienta maltratado, de un pueblito nuestro, no, es la Selección Nacional de Costa Rica, que va a jugar su 6º mundial y que ha hecho muy buenos papeles en los diferentes mundiales, especialmente en el 90 y en el 2014. ¿Cómo es que nos pueden tratar a nosotros como si fuéramos un equipo de segunda categoría? Ahí. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.